Hola a todos, para la review de hoy vamos con un estreno en cines que a priori pues tiene todos esos elementos que a mí personalmente más me llaman la atención, ¿no? Una trama con el cristianismo de fondo que, si bien no tengo problemas en declararme aquí abiertamente ateo, tanto la propia doctrina, esa propia religión como su estructura eclesiástica son algo que me flipa. Es también una película totalmente dialogada, todo es hablar y hablar y hablar, y cuando una película consigue fluir únicamente mediante esa carta del diálogo, yo me quito el sombrero. Pero es que además es un thriller político de puñaladas traperas con actores de primer nivel y que ocurre en un espacio cerrado, no un espacio pequeño, porque pequeño no lo es precisamente, pero sí cerrado. Así que todo lo que a mí me interesa pues lo tiene, pero es tan buena como parece en un principio. Hablemos pues de Cónclave. Dirige Edward Berger, laureado director que dio un golpe sobre la mesa con su remake para Netflix de la cinta bélica Sin novedad al frente, que estuvo a un palmo de ganar el Oscar aquel año. Una película que, bueno, estaba bien, pero el ritmo era más duro. Esta, sin embargo, está mucho más en sintonía con el espectador, que es menos exigente, vamos. Pero venga, ¿de qué va esta Cónclave? El Papa ha muerto y el cardenal Lorenz será el encargado de dirigir este cónclave, este ritual secretísimo con el fin de que salga un nuevo papa. Entonces, salen a la palestra, pues, una serie de personajes que van tejiendo un entramado conspiranoico con el fin obvio de hacerse con el poder, que no es un poder cualquiera, que el Papa es la persona con más followers del mundo. Total, para que nos entendamos, estamos ante una sucesión, pero en el Vaticano. Y no es una película sobre cristianismo, pero ni mucho menos. La muerte del Papa es simplemente un MacGuffin para crear un thriller político que la verdad es que funciona de la hostia. Su narración como thriller político es totalmente coherente con lo que viene siendo esa lucha de tejemanejes interiores influenciada por cuestiones políticas y sociales que vienen del exterior. Y ya no solo únicamente es un thriller, sino que también funciona como historia de misterio. Y he visto que la han comparado mucho con Puñales por la espalda. Y sí, pero no. Aquí no hay un asesinato, pero sí que hay un juego que mantiene la película con el espectador para que esté elucubre, teorice con quién va a sentarse en el trono. Y para ello, aunque la peli sea más, digamos, de tono de melodrama, no va a escatimar en giros. Pero no son giros de volverse loco, sino más bien son giros en la historia individual de los propios personajes, que afecta a esa empresa colectiva, cosas que se averiguan y afectan a esa carrera hacia el poder. Es que ya digo que es una peli súper política, pero no moralista. Esto no es eso, no juzga a sus personajes, sino que juega con ellos. Es un juego de tronos y es entretenidísimo. Y eso que ya digo que son solo personas hablando. Porque si es una historia sobre política normal y corriente de cualquier país normal y corriente, pues sería otra más, ya dependiendo de cómo funcionase. Pero aquí es diferente, porque está ese morbo de ser en el Vaticano, de ser gente que se presupone benevolente y que no tiene que darse esas puñaladas, y sin embargo, pues se las da. Es el morbillo casi telenovelero lo que le da la salsa, el morbillo de ver cómo es esa gente y esos rituales secretos que se dan de puertas para adentro. Y a mí personalmente no me parece ofensiva hacia el cristianismo, sino que más bien es un retrato normal, un retrato realista de esa ambición del ser humano. Aunque sí que menciona ciertos escándalos, no mete el dedo en la llaga, no es ese tipo de película acusatoria. Pero ya digo, no es una obra sobre religión, es una obra sobre la estructura eclesiástica, que son dos cosas muy diferentes. Una película que me resulta inteligente. ¿Por qué? Porque sabe mantener el equilibrio entre una elevada intelectualidad que no llega a darse nunca, diría yo, y un autocontrol para que la trama sea accesible para prácticamente todo tipo de público. Y ese balance a nivel de guión siempre es complicado de mantener, y aquí es bastante pulcro, porque ni tiene diálogos elevados sobre
filosofía, ni metafísica, ni nada del estilo, ni por otro lado toma a su espectador por tonto. En general hay mucho diálogo, muchísimo, pero de verdad que no es para nada aburrida ni del rollo este intensito, porque todas las conversaciones están muy afiladas y muy llenas de significado, no es simple charlatanería. Los personajes están tan bien construidos que los enfrentamientos, digamos, de tipo ideológico quedan bastante naturales, bastante reales. Cada uno tiene un discurso diferente dentro de ese abanico político, lo que lo hace sumamente interesante, teniendo en cuenta eso, que todo es diálogo y más diálogo. Y está bastante guay ver cómo se construye el conflicto general a partir de la propia evolución en la definición paulatina de los personajes. Es decir, que cada uno tiene sus ideas bien marcadas y se van dejando ver a través de los diálogos con otros o a través de pequeños detalles. Puedes ver así como en el cónclave pues hay aspirantes a papa que son liberales, otros que son conservadores, etc. Dentro de esos aspirantes al papado, pues hay un cardenal liberal, tolerante hacia el movimiento LGTB y hacia otras religiones, otro que es pues todo lo contrario, antimoderno, intolerante, xenófobo, etc. También hay otro par que más que alinearse con una ideología, se mueven sencillamente por el poder, que son simplemente maquiavélicos. Y luego está el prota, obviamente con muchas más capas, porque es el cardenal encargado de que todo salga bien en ese cónclave. Cardenal que también es más o menos liberal, pero que a la vez tiene a su favorito. Y a la vez también él se ve con opciones para ese puesto. Todo ello mientras pasa por una relativa crisis de fe con respecto a la confianza hacia el ser humano. Y todo eso envuelto en que mientras lo que hace es aguantar toda la presión del futuro del mundo occidental tal cual. Porque la elección de un papa, guste o no, es importantísima para el devenir de gran parte de la humanidad. Y Ralph Fiennes, que es quien le da vida, hace una actuación inmensa, de una madurez que no tiene comparación con algo que haya hecho anteriormente. Y mira que no estamos hablando de la carrera de un cualquiera. Y cuando comparte pantalla con Stanley Tucci, la película se eleva muchísimo. Están los dos espectaculares. Y básicamente todos esos personajes son los que encierran la gracia de la película. Una película que coge una institución que a simple vista podría resultar arcaica, pero la muestra como algo cuya pluralidad rima con el mundo real. Luego, tiene también cuestiones existenciales bajo toda esta lucha por el poder. La principal, que el designado por Dios en la tierra es sin más remedio un hombre, un mortal, alguien que ha probado el pecado por el simple hecho de existir. Hay ahí un subtexto que no se llega a explotar del todo, porque ya digo que el guión no es algo excesivamente intelectual y por tanto como que lo esquiva un poco, pero sí que es una idea que sobrevuela todo el rato. Cambiando ahora hacia la parte técnica, pues tiene una puesta en escena sobria, muy coordinada, muy repensada. La cámara pues no se deja nada por captar, tiene a los personajes siempre presentes en plano porque ellos son lo importante, pero detrás siempre hay elementos que recuerdan dónde están y la importancia de lo que hacen. Se puede ver desde cualquier estatua hasta la propia Capilla Sixtina. La claustrofobia latente que se acentúa paradójicamente con esos grandes espacios, con pinturas y esculturas que remarcan el peso de la tradición y esas sombras literales y metafóricas que esconden grandes secretos y grandes cotilleos, al estilo de esos thrillers setenteros como Todos los hombres del presidente o El último testigo. Y para más atmósfera aún, tiene una fotografía que da esa pesadumbre cristiana. En general, pues hay un mimo bastante notable en el diseño de producción y en el diseño de vestuario. Ahí puede rascar varias nominaciones en los Oscars. Incluso en banda sonora podría entrar también porque sabe bien cómo entonarte de tensión, aunque a algunos les parecerá un poco machacona. En general, la atmósfera está muy bien conseguida. Sin embargo, a pesar de toda esta sobriedad que estoy dejando ver, pues tiene un espacio para el humor. El guión va como tocando varios palos, ¿no? Un poco de humor del que no te vas a descojonar, pero que está tensión, politiqueo. Y opino que todos ellos pues funcionan bastante bien. Además que su final no va a agradar al cristianismo más conservador, a pesar de que
hay algo de predecible en cómo va a terminar. Dentro de eso hay algo que no te ves venir y es justo lo que va a escocer. Yo personalmente no comulgo con el final porque no me parece que haya demasiada lógica en cómo se llega ahí. Quiero decir, el final me parece coherente con el punto en el que está nuestro mundo, pero no me parece que sea coherente con cómo se estaba desarrollando todo dentro de la peli. Pero bueno, siempre me va a parecer bien un final que vaya sin miedo. Suerte que sospecho que no va a ser una película muy masiva, porque si lo fuese iba a arder Twitter seguro. Total, que muy encantado con la peli. Da gusto ver algo por y para adultos, con peso, algo contundente, que de eso últimamente se escasea un poco. Y así que si la veis, pues ya me contáis qué os parece y sobre todo me contáis qué opináis del giro final, que esa opinión sí que me interesa. Un saludo y feliz Navidad.